no tengo que hacer yo todo. Puedo hacer solamente una cosa, hacerla mejor que tú y vendértela a ti y después comprar la otra. No tenemos sueldo, pero esto lo vamos a hacer tú y yo y creemos en los inversores, ¿no? Cuando son inversores que están alineados con lo que tú quieres y que son gasolina para crecer más. Pero nuestro objetivo, tío, como te digo, no es ganar dinero hoy, es mejorar, porque tenemos una fórmula cada vez mejor, que tenemos un ratio muy interesante de éxito y que si la podemos llevar, tío, a 100 local partners, no te hablo a 1000, a 100 local partners, ya tenemos un negocio que de 100 a 1000 me parece que lo podemos hacer mucho más rápido que de 0 a 100 haciéndolo bien. Chema González, muchísimas gracias por venirte al podcast de Primeros. Un placer tenerte con nosotros. Alejandro, muchísimas gracias a ti por invitarme. Hacía tan fresquito de invierno en Madrid. ¿Has visto qué vista? Aprovechamos para decirlo, estamos en las oficinas de Startup CFO. A Jaime Medina, que es el fundador de esta empresa, le entrevistamos en el podcast de Primeros hace un par de meses. Y nada, hemos tenido un pequeño percance con la entrevista y una llamada rápida nos ha dejado su oficina. Bien solucionado, esto es la vida, problemas, soluciones. Esta vista no está mal, ¿no? Pues de nuevo, muchísimas gracias. La verdad que tienes una historia de la pera. Me encantaría poder arrancar escuchando un poco los orígenes o los inicios profesionales tuyos previos a emprender. Yo sé que es mundo corporativo, si nos cuentas un poquillo por qué arrancaste por ahí y tampoco estuviste mucho tiempo. No, 3 añitos. 3 años, ¿no? 3 largos años. Cuéntanos un poquillo esos 3 años y qué te hizo dar el paso. Pues tío, yo estudié Economía y Derecho y no sabía por qué rama ir. Me gustaba el crecer, me gustaba que me pagasen bien y me salió una oportunidad para trabajar en banca en Londres. Y entonces pues no me lo planteé mucho y empecé a trabajar ahí. Y yo cuando empecé el 1 de noviembre del 2010 y yo me acuerdo cuando el día 2 entro en los headquarters de Santander en Londres, y yo me acuerdo que miraba por la ventana como un perrillo, tío, que está adoptado y le han metido en una casa que no conoce, ¿no? Porque yo venía de dar un año entero con mochila al hombro dando la vuelta al mundo y de repente me encuentro allí, tío, entre gente corporativa, corbatas, chaquetas, palabras que yo no entendía y bueno, fue un aprendizaje. Y estuve 3 añitos, aprendí un montón, después me cambié a otro banco a hacer algo muy divertido, pero yo lo que quería era emprender y finalmente lo pude hacer pronto. ¿Cómo entraste allí? ¿Entrevistas en Madrid? Pues mira, ¿te permitieron ir para allá? Como entré, tío, es muy curioso. Yo creo que no lo he contado nunca públicamente. Yo me colé en el IE, a que tengo mucho cariño por muchas cosas. La primera es porque yo me colé en su feria de empleo para la gente de MBA. Ah, sí. Sí, yo no he hecho MBA en mi vida. Me encanta ese tipo de... Sí, tío, me colé, mi hermana sí lo había hecho, mis cuñados también. Y yo justo había llegado de dar la vuelta con la mochila por el mundo y ya tenía 25 palos. Mi carrera, tardé más tiempo en empezar a buscar trabajo porque mi carrera eran 6 años y un año que yo me pegué de mochilero y con barba más que ahora, ¿no? Y entonces de ahí pues ya tengo que volver a trabajar y me dice mi hermana, pues esta semana nos han invitado a los que hacemos el MBA, que hemos pagado 80.000 pavos, ¿sabes? Sí, dice, ahí la dejo, ¿no? Y digo, coño, pues yo llamé a un amigo, por no sentirte solo, a mi amigo Luis de Jove. Oye Luis, tenemos esto, vamos a enchaquetarnos como ellos, tío, imprimamos currículum, esto era 2010, imprimamos currículum y vamos para allá. Y en la entrada ya nos camuflamos, nos hicimos tal y entramos. Pues y yo me acuerdo cuando la gente nos hacía de Oliver Wyman, no sé cuánto, venían allá, te veían el currículum y decías, pero tú no... Y digo, no, coño, ya, pero entonces, la verdad que conseguí un montón de ofertas de empleo, un montón. Hay que echar a veces un poco de narices. Un poquito, porque yo no mentí, yo no dije que estaba en el IE, simplemente yo estaba ahí sentado, ¿no? Está claro. Y la verdad que lo pasamos fenomenal y gracias a una de esas ofertas de empleo, pues me acabaron llevando para banca de inversión en Londres. Sí, primero era banca estratégica, estaba el Santander comprando una parte de RBS y empecé a trabajar para ellos y después al año y pico, no llegó a 2 años, me cambié a RBS para ayudarles a que se invirtiesen en portfolio que no fuese core business para ellos y fue muy interesante. Y ahí llega un día y dices, ¿esto no es para mí? Bueno, al minuto 1 ya dije, esto ya no es para mí. Vale. ¿Por qué no he nacido rico? Esto no es para mí. ¿Eso en Canary Wharf o en la City? No, el Santander es el único banco potente que tiene su sede en Triton Square, al lado de Regent's Park. Tú también viviste en Londres, sí, ¿no? Muy cerca de Regent's Park, de hecho. Ahí tenía el hotel, el Meliá White House, esa fue mi casa de casi 2 años. Qué bueno. Entonces, ¿cómo fue el paso? Es decir, o sea, tengo claro que voy a dejarlo. ¿Qué hizo que dieses ese paso un cierto día? ¿Y cómo fue pues mira, la decisión, o sea, la idea? ¿En qué sector o con quién? La toma de decisión de lo voy a dejar lo he tenido siempre dentro. Nunca he querido trabajar para otro. Porque veo que las cosas se hacen mal, según mi punto de vista,
las quiero cambiar, no se pueden cambiar, argumentos como esto siempre se ha hecho así, me matan, tío, me matan. Sí, sí, el proceso de la gran empresa. Exacto, y yo pues soy el último mono y me gusta decidir y me gusta que mi criterio se pueda por lo menos debatir, ¿no? Y cuando eres el último mono, pues lógicamente no te has ganado los derechos en una gran empresa. Yo lo entiendo, ¿eh? No lo critico, pero eso no es para mí. Entonces, con mi buen amigo Joan y después compañero de piso, estuvimos mirando ideas de negocio que hacer. Y alquilamos un piso en New Cavendish Street, al lado de Oxford Circus, pegadito, al lado de donde estaba el BBC Building, y todos los fines de semana nos íbamos de viaje y dejábamos ese piso que valía un dineral fuera. Entonces empezamos a pensar cómo podríamos hacer para monetizarlo. Y viendo varias ideas, un año antes nos habíamos ido a China, precisamente de tu mujer, sí, para hacer pulseras para las Olimpiadas que venían en el 2012. O sea, ¿no? Yo llevo mucho tiempo barruntando en negocios de pequeña escala. Y aquí decidimos dar el salto porque empezamos a investigar el mercado y no había. De hecho, ni siquiera Airbnb, que después hicimos algo muy similar a Airbnb, cuando lanzamos AlterKeys. Cuando lanzamos AlterKeys ni siquiera Airbnb existía en Europa, ¿no? Con lo cual vimos que... ¿Qué hace AlterKeys? Lo que nosotros... yo dejé mi banco para trabajar en AlterKeys. Sí. Y AlterKeys es una plataforma de alquiler vacacional tipo Airbnb, donde ponemos en contacto a propietarios que tienen una segunda vivienda y la quieren alquilar con viajeros que están buscando una alternativa a los hoteles. Te hablo de 2011, ¿vale? Muy similar a Airbnb. De hecho, después hicimos algunos cambios y... ¿En ese momento Airbnb no existía? No existía todavía. Yo cuando miré en benchmark típico que haces para ver competidores tal, no existía. Airbnb ni siquiera llegó. Llegó a... Vamos, ni siquiera di con ellos. Ya existían, pero yo no di con ellos. Y yo di con ellos en 2012, febrero del 2012, porque se instalaron aquí en Barcelona, en Europa, y entonces ya dimos con ellos. Pero cuando miraba para alquilar una vivienda, para ver qué había como opciones para competidores, lo que me salían eran páginas que pagabas por estar anunciados allí, como HomeAway en esa época y todo eso. ¿Fuisteis vuestro primer cliente? ¿Fuisteis, Hombre, por supuesto. ¿Sí, no? De hecho hicimos muchas cosas. Una cosa que hacíamos, por ejemplo, en nuestra casa, evidentemente, siempre estaba listada en AlterKeys. Y a veces entrábamos en Airbnb y buscábamos al viajero, oye, métete en esta página y así y tal. Y Joan se iba a dormir conmigo o yo con él y dormíamos en la misma cama los dos, esto es literal. O yo me iba a casa de mi novia de esa época y alquilábamos mi habitación y ahí empezamos. Los inicios son curiosos. Son bonitos, tío. Yo no tenías un euro, pero yo no lo recuerdo desagradable, lo recuerdo muy bonito. Ahora que somos más grandes en Alter Home y que tenemos otras obligaciones, muchos más empleados, más cargas, lo recuerdo más bonito ese momento sin un euro que ciertos momentos ahora. Este fin de semana estaba con un gran empresario que pronto le traeremos aquí y me decía exactamente lo mismo. ¿Sí? El tío sí, ya emprende a otro nivel, ¿no? Ya compra empresas de muchos millones de euros, ¿no? Y dice, joder, yo todavía me acuerdo de esos primeros años y eso es muy bonito. O sea, es duro, ¿no? Pero son años muy bonitos y eso luego es difícil repetirlo, ¿no? Si te va bien. Sí, yo creo que también, Alejandro, que también cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea, que también mira más bonito cuando ya en la distancia se te olvida la parte negativa, ¿no? Y también yo creo que ahora, yo voy a cumplir a 40 en unos meses, como te decía, también yo tengo un poco más el carácter más agriado. O sea, yo disfruto un montón creando y disfruto, tú y yo tenemos una idea de negocio o una línea y disfruto un montón yéndonos a la calle, probándolo, experimentándolo, haciendo mystery shopping, disfruto mucho eso, ¿no? Y cuando ya tienes un tamaño de empresa, que Alter Home todavía es pequeñita, pero ya tienes un tamaño que no puedes hacer eso y te quedas con parte quizá que es una pena, porque creo que el fundador, donde aporta valores en esas cosas. Al final el que lleva una empresa está haciendo... No tiene nada que ver los primeros pasos de una empresa con la empresa que tiene 100 empleados. No tiene nada que ver. Y es muy difícil ser muy bueno en todas las fases. Y hay gente que lo que le gusta es los inicios, los primeros 3, 4, 5 años. Y hay muchos de ellos pues, que dicen, oye, esto ya no es para mí, que lo gestione otro, que me voy a montar otra cosa, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, cuéntanos un poquillo de AlterKeys, porque en un breve espacio de tiempo lo rompéis, ¿no? Bueno, habrá que definir qué es romperla. Yo pensaba que le iba a romper más cuando tenía la idea en la cabeza que cuando lo hicimos. Al final lo vendimos por un poquito más de 4 millones de euros, 3 años después de haberlo hecho, pero para mí romperla hubiese sido otra cosa. Y nosotros vendimos, ya te cuento qué hacemos, pero vendimos porque en AlterKeys, como te acabo de decir, éramos una competencia de Airbnb, con cosas diferentes, que me gusta decir que Airbnb nos copió, que seguramente no nos copió, simplemente llegó lo mismo que nosotros años después que nosotros, y donde nosotros aprendimos mucho de Airbnb, lo que nos gustaba de Airbnb lo copiamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una cosa que hicimos más chula que Airbnb es nuestro modelo de pricing, le cobrábamos el 100% al dueño de la vivienda y 0% al viajero. Airbnb lo hacía casi al revés. Y otra serie de cosas que, por ejemplo, en 2011-2012, reservar una vivienda eran booking on request. O sea, tú hacías una petición de reserva, el dueño tenía 24 horas para decirte si te aceptaba o no, ¿no?
por un tema de calendario y disponibilidad, un tema de tecnología, y nosotros lanzamos Instant Booking. ¿Fuiste los ¿Tú lo primeros ves? Antes que Airbnb, seguro. Seguramente habría alguna página web que lo había lanzado antes, pero antes que Airbnb lanzamos nosotros. Airbnb tiene un plus, ¿no? O si son un poquito más caros los que... No, Instant Booking era lo mismo, solo que por un tema de disponibilidad tú no podías decirlo porque a lo mejor tu calendario, tu vivienda estaba en Airbnb y en otros sitios, con lo cual, aunque apareciese disponible, a lo mejor no lo estaba y tal, era un lío, ¿no? Creo que hicimos cosas creo que muy chulas, ¿no? Después Airbnb hizo 1000 cosas mejores que nosotros, como tener un seguro para quien se queda en la vivienda, el quedarse 24 horas después con el dinero retenido para custodiar que todo funciona bien, que nosotros en AlterKeys copiamos. Literalmente. O sea, hubo una fase en la que erais competidores directos de Súper. Airbnb. Bueno, toda la vida fuimos competidores directos. Pero nos dimos, entraron varios inversores, Juan Roch, Mercadona, etcétera, y nos dimos cuenta que cuanto más crecíamos nosotros, Airbnb, nosotros crecíamos así, Airbnb crecía así, a otra velocidad, y que era casi imposible competir en la captación del viajero final con Airbnb, porque tenía unos presupuestos muy grandes. En ese momento Windu, otro competidor, había levantado 100 y pico millones de los hermanos, de los de Rocket Internet, ¿no? Los hermanos Sandwell, que son tíos que te matan el marketing porque le meten mucho dinero. No podíamos competir contra ellos. Estábamos en una rondita de 5 millones en ese momento peleándola, y nos dimos cuenta, de las pocas cosas que yo he aprendido en la universidad, de la teoría de la ventaja competitiva de Adam Smith, ¿no? Oye, no tengo que hacer yo todo. Puedo hacer solamente una cosa, hacerla mejor que tú y vendértela a ti y después comprar la otra. Entonces dijimos, oye, nosotros somos muy buenos. En marketing no podíamos competir contra Airbnb. Por un tema de presupuesto, ¿no? Porque, claro, el CPA, el coste de cada usuario nos salía muy caro, ¿no? Pero tenemos un montón de viviendas que son de calidad, en buenas ciudades, gestionadas por profesionales y con reserva instantánea. Y hay un montón de empresas ahí fuera, Destinias, Thomas Cook, el Corte Inglés Viajes, que tienen millones de viajeros, que es lo que yo necesito. Ellos tienen muchísimos productos hoteleros, pero no tienen nuestro producto. Te hablo de 2012, 2013. Coño, ¿y si nos conectamos? Y a través de APIs, que hoy es muy normal una API, pero en el 2012 no era nada normal, ¿no? Y distribuimos a través de ellos, ¿no? Y cerramos, por ejemplo, un acuerdo con una empresa muy chula que se llama Transhotel, y entonces eso nos cambió la vida. O sea, viajeros típicos de viaje Corte Inglés, que en lugar de quedarse en un hotel, querían quedarse en un apartamento chulo cerca de los Forsecos. Claro, y bueno, eso era una cosa que era cada vez más incipiente. Hoy en día, obviamente, es una realidad tan normal como la de un hotel. Empezamos a hacerlo, entonces eso nos permitió competir contra Airbnb sin tener el coste que teníamos de adquisición, ¿no? Teníamos un coste alto, pero siempre una vez que se producía la reserva. Pero ahí vais a otro mercado, ¿no? O sea, en realidad Airbnb no iba a hacer un partnership con el Corte Inglés o con Thomas Cook. Airbnb, a ver, el mercado yo creo que finalmente es el mismo, es gente que quiere viajar, sí. Pero nuestro canal de distribución, en vez de hacer venta directa, nos centramos mucho en el B2B. Claro, es una venta totalmente de ir puerta a puerta de los grandes... Sí. Y eso, pues tuvimos la suerte de que eso lo vimos bien y entendimos qué quiere el B2B para comprarte a ti, ¿no? Para que AlterKeys le dé confianza. Entonces hicimos mucho PR, hicimos mucha campaña burocrática fuerte, tuvimos reuniones a nivel internacional con organismos que regulaban los alquileres por días. La Generalitat, por ejemplo, en el 2013 sacó un comunicado diciendo que éramos los únicos, la Generalitat, que cumplíamos la normativa y teníamos el sello de la Generalitat porque negociamos ese acuerdo con ellos, porque nos querían poner una multa de cojones. ¿Ah, sí? Y yo pensando, yo no lo puedo pagar. ¿Salisteis con un sello? Salimos con un acuerdo, tío. Yo me acuerdo en una comida que estaba el dueño de Barceló, Roommate, la Generalitat, Amadeus y yo. Y me dice, entró en la comida Alejandro y me dice, Marian Muro, que era la directora de turismo de la Generalitat, que es una tía fantástica, por cierto, una tía muy guerrera. Me dice, que sepas que tú tienes una multa esperándote en mi despacho. Y dice el antiguo director general de Amadeus, Paul de Villiers, coño, ¿cómo va la comida? Y yo acojonado. Porque claro, ahí está hablando con Simón Pedro Barceló, dueño de Barceló, sí, fundador de AlterKeys, sí, menos 1.000 euros al mes, o menos 200.000 euros al mes, ¿no? Acojonado. Y entonces vuelo a Barcelona y le digo a María, mira, está claro que tú interpretas que esto es así. Y tú me puedes poner una multa, que ya veré yo si te pago o no, porque lo que tú dices es tu interpretación. Yo tengo otra jurisprudencia que lo dice, pero tú no quieres una multa. Tú lo que quieres es que las cosas se hagan bien. ¿Por qué no buscamos una forma que sea buena para ti y buena para mí? Y ahí estuvimos trabajando como 3 semanas y conseguimos, tío. Eso tiene mérito, ¿eh? Sí, sí, eso tiene mérito. Sí, yo estoy contento de ese... Hay otros casos de empresarios que no han llegado a acuerdos tan bonitos con la administración. Yo ahora presido la patronal en Madrid de alquiler vacacional y he tenido demandas con Carmena, o sea que no he llegado a este tipo de acuerdos siempre. Me hubiese encantado, pero no. Entonces, ¿cómo es ese viaje? ¿Crecéis a buen ritmo? ¿Os expandís por Europa, sobre todo? Sí, mira, aprendizaje para la gente que nos escuche.
Nosotros llegamos a operar en 42 países, ayudar a más de 100.000 propietarios a rentabilizar sus viviendas en 42 países. Te digo esto porque es lo opuesto a lo que yo haría ahora. Yo cometí el error de la arrogancia y de la ignorancia. De decir, coño, sirve. Además yo me acuerdo que decía, estúpidamente, Airbnb ha tardado un año en salir de Nueva York. Nosotros, coño, en 6 meses vamos a estar en 10 ciudades. Ay, qué error cometí. Nail it, then scale it, ¿no? Entonces operamos en muchos países, pero no éramos los líderes en ninguno. Y teníamos mucha traba burocrática, IVAs, impuestos, recaudación. Mira, es complicadísimo. Complejidad en cada país, una complejidad nueva. Sí. Sí. Estáis por medio mundo. Sí, Europa, pero no solo Europa, ¿no? No, estábamos en más sitios, también en Estados Unidos y también en varios países de América. Son un poco difuminados. Sí. ¿Y entonces qué sucede para que pases de ahí a la venta de proyecto? ¿Quieres crecer? Nosotros queríamos crecer, llevamos 29 años y estábamos en una ronda de inversión, la segunda ronda, y entonces en este momento que tú estás buscando dinero para seguir creciendo, pues nos llegan 2 grupos de hoteleros fuertes españoles, sí, que quieren entrar en el accionariado de Alter Home, de Alter Keys, porque entiende que puede tener sentido para su estrategia de crecimiento el involucrarse en este sector, ¿no? Combinar los hoteles con el... Sí, entender de qué va el mundo online y que es otro producto diferente para un viajero que puede tener sentido el día de mañana. Y entonces empezamos a hablar y al final resultó que tenía sentido, porque ellos tenían unos recursos, no solamente económicos, que nosotros no teníamos, sino también a nivel de expertise, a nivel de antigüedad, si quieres, en el sector, a nivel de llamar por teléfono y hablar con quien uno tiene que hablar, con lo que a mí me va a costar mucho más tiempo, ¿no? Entonces pensábamos que con esta unión no lo hacíamos para hacer un exit de hacer un cash out e irte, sino, oye, ahora juntos somos más fuertes y podemos conquistar el mundo, que era lo que yo quería en ese momento con ese proyecto. ¿También quizá a ellos les venía bien las relaciones que tenéis ya con tus operadores? Sí, hombre, nuestra tecnología fue espectacular. ¿Y cómo fue ese? Al final fue Roommate, ¿no? Sí. ¿Y compró al final un porcentaje o compró...? No, el 100%. 100%. Ellos no planteaban de otra forma. Estaban haciendo un acuerdo de inversión de 54 millones de euros que ellos iban a recibir y entonces nos hacían una parte era para nosotros y además levantábamos 9 millones más cuando se produjese la compra para impulsar este modelo de negocio, con lo cual pues tenía sentido. O sea que la idea era que os quedabais un par de años por lo menos en... 3 años. 3 años. Y aguanté 1,5. Aguantaste 1,5. Ahora nos cuentas... ¿Os pagan 4 millones por la venta de...? On paper sí. ¿On paper sí? Sí, on paper sí. Es decir, hay una parte que se hace en el momento de la venta. ¿Cómo se estructura? Hay una parte que se estructura en el momento de la venta y haces un cash out y oye, los inversores que teníamos, bancos, Enisa, que siempre digo que fui el primer tío que cogió el dinero y 10 meses después lo devolví íntegro e impoluto, ¿no? Hicimos un poquito de cash out los emprendedores, pero nosotros nos interesaba seguir la compañía. Por tanto, parte importante de ese dinero estaba vinculada en la nueva compañía. Lo habíamos puesto los accionistas como nueva compañía. Vale. O sea, lo invertís vosotros en la nueva compañía. Sí, o sea, no es que lo invirtiésemos, no me lo dan para que yo lo invierta, sino, oye, esto te lo voy a dar a ti, pero en vez de ponerlo aquí, lo ponemos y te hacemos accionista al equipo, etcétera, en la nueva compañía. Vale, o sea, que se queda el Roommate el 90% y, vamos, un porcentaje muy alto y vosotros quedáis con... Vale, entonces, con mucho más pequeño. Acuerdo de 3 años, pero vais al año y medio. Sí, porque al final... tenemos un modelo, yo aquí que Sadasola lo aprecio mucho y siempre he dicho a él que si está en el hospital enfermo yo voy a ir a verle. Pero tenemos una visión de los negocios diferente. Y oye, pues estás trabajando, propones ideas y por lo que sea no vemos la vida de forma similar, ni la vida ni los negocios ni cómo hacerlos y entonces llega un momento que no tiene sentido. Oye, hemos aportado creo que mucho, seguimos como accionistas, pero a nuestro camino como emprendedor, que es lo que yo identifico que soy, también Patricia, mi hermana y cofundadora de Alter Keys y también ahora de Alter Home, pues decidimos tirar por nuestro sitio y montar un negocio desde cero, que era lo que queríamos hacer. ¿Lo habéis montado tu hermana y tú? Sí. Desde el origen, no te había preguntado. Sí. ¿Y esa salida del acuerdo amigable o no amigable en ese momento? Pues como todo, tío, cuando tú te separas, hoy te quiero, mañana no, pero fue amigable y desamigable, hemos pasado unos años un poco complicados, pero vamos, estuve con Quique no hace demasiado tiempo, abrazo y con las bromas de siempre. El tiempo ayuda. Cariño por nuestra parte lo tiene, él lo sabe que absolutamente. Entonces decidís, salís de la compañía y decidís montar Alter Home. Sí, en ese momento, yo ya con los 2 euros que tenía en el bolsillo hacía alguna pequeña inversión, me presentaron, Jerú me presentó a estos chicos de un tal Globo, y invierte, coño, no invertí, siempre lo recordaré. Pero bueno, habíamos hecho pequeñas inversiones y nos habíamos dado cuenta que la forma, cuando tú tienes una especie de Airbnb, Alejandro, tú ves muchas transacciones en el panel, ¿no? De data. Ves que se alquila, que no, cuáles funcionan bien, cuándo están los problemas de propietarios.
y nos dimos cuenta de que había un margen de mejora muy grande a la hora en la que la gente gestionaba sus viviendas turísticamente, ¿no? Básicamente cualquiera tenía unas viviendas, no las ponía bonitas, las subía en Airbnb y punto, ¿no? ¿En particular o ya pequeños operadores? De particulares. O sea, el típico que tiene una segunda vivienda o el que tiene 5 o 6 viviendas. Y había una fórmula. Se dejaba mucho dinero encima de la mesa porque no lo hacían de forma eficiente. No lo profesionalizaban. Desde varias cosas. Primero, el producto. Oye, pon un producto que sea bonito, que sea elegante. Exacto, ¿no? Y después, la comercialización. Utilizar tecnología para saber a qué precio vender cada noche siempre. Cómo optimizar el anuncio, qué descripción poner. O sea, hay una tecnología compleja. No es subirlo en Airbnb, eso lo hace cualquiera, ¿no? Lo subo a 120 euros y ya está, ¿no? Claro. En plano. ¿Dónde está, cómo afecta a los precios? ¿Qué amenities puedes poner, ¿no? Y después dar una experiencia muy buena al viajero de la forma operativamente más sencilla y escalable posible. Y hacer eso en una vivienda, pues no es difícil. Pero hacerlo con cientos de viviendas distribuidas por muchas ciudades, eso es realmente complejo, porque cada 2 días, 3 días tienes un check-in, un check-out, limpieza, mantenimiento, coger datos para la policía, cobrar, quejas, roturas. Operativamente es complejo, ¿no? Es un pequeño gran jaleo. En realidad eso, el particular puede hacer alguna de esas cosas, pero, por ejemplo, el análisis de demanda y demás, con una vivienda es muy complicado que tú veas. O puedes ponerte a analizar la competencia todos los días, ¿no? Sí, pero yo creo que el particular, o sea, lo que hicimos, lanzamos Alter Home, y lo que hicimos es, oye, hemos creado una startup, una solución, donde podemos hablar con propietarios que tengan una segunda vivienda o tengan 10 viviendas, y nosotros, si se puede esa vivienda alquilar o por días o por meses a viajeros que vienen unos días, unos meses a esa ciudad, te la podemos, o a cambio de una renta fija que te pago mensualmente, una cantidad fija todos los meses, se alquile o no se alquile, o a cambio de un porcentaje de lo que se genere, la gestión Alter Home. Y esa vivienda la ponemos bien decorada, etcétera, y se la ofrecemos a gente que viene unos días, unos meses a la ciudad, que quiere estar tan cómodo como en su hogar, pero tener todos los beneficios de un hotel. Eso es lo que hacemos, sin comprar nunca ninguna vivienda. Ese es el inicio del proyecto. Ese es el inicio de lo que hacemos. Y claro que hay mucha gente que puede hacer parte de lo que tú haces. Todo el mundo puede coger una vivienda, subirla a Airbnb y ponerla bonita. Sí. Pero eso, primero, la gracia no es hacerlo con uno. Ahora hablo con 30, hablo con 50. Y ahora hablo de forma eficiente. Sí, cuando me encuentro con el típico propietario que nos decía, oye, es que lo tengo alquilado el 90% del tiempo, le digo, pues enhorabuena. No, porque en un alquiler turístico nunca vas a llegar al 100%. Vale. Y si llegas al 100%, es que lo estás vendiendo barato. Vale. Entonces, el negocio no es el 100%. El negocio es que se alquile lo máximo posible, ojalá que el 100%, pero al mayor precio posible. El producto de días por precio y... Exacto, ¿no? Lo que se llama el ADR, ¿no? Sí. El Average Daily Rate, ¿no? ¿Qué precio medio tienes al final, ¿no? Entonces, hay muchas formas o mucha letra pequeña que tienes que hacer en el día a día para que cuando lo hagas bien, tu negocio genere la máxima rentabilidad con el menor coste, por ponerte un ejemplo. Dice, no, yo le he vendido la casa de hoy a 100 euros. Ya, pero no es lo mismo que tú vendas una vivienda a 100 euros y pagues una comisión de 15 euros, tú estás ganando 85, a que vendas una vivienda a 100 euros y pagues una comisión de 7 euros, estás ganando 93 euros. ¿Vale? Entonces, sí, no es lo mismo que alquiles una vivienda 2 semanas seguidas que alquiles 14 veces un día. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos ahí, ¿no? Entonces, al final, cuando te vas profesionalizando, vas entendiendo dónde son todas las pequeñas palancas que tú puedes ir tocando, que si las vas tocando, van mejorando la rentabilidad y la experiencia del viajero, y eso fue lo que hicimos con Alter Home. ¿Y cómo arrancas? Porque cuando tienes 100 viviendas es fácil, entre comillas, conseguir la 101, sí. Pero de 0 a 1 es jodido, ¿no? Joder, jodísimo. Pues mira, tío, me acuerdo perfectamente del primer propietario, Teresa Docio y Juan de Diego. Fueron mis primeros propietarios a los que capté, y les capté diciendo, mira, yo soy nuevo aquí, pero tengo esta experiencia previa, lo hemos montado a mi hermana y yo, y me voy a dejar la piel en que tus viviendas generen una buena rentabilidad. He hecho esto en el pasado y no tengo tantas viviendas que lo demuestren, pero sí que puedes googlear porque ya hemos hecho varias cosas en el sector, y yo me voy a dejar la piel. Y son señores que todavía hoy siguen trabajando con nosotros. Qué bueno. ¿Y cómo es un poco el camino desde... No, os centrasteis geográficamente... Madrid, primero Madrid. Un poco aprendiendo de los 42 eran. Exacto, 42 países. ¿Cómo pensáis en este sentido la expansión geográfica? Ahí aprendimos mucho, tío. Nailed it, then scale it, ¿no? Madrid, vamos a hacerlo muy bien, que sea un laboratorio muy bueno, y cuando ya lo estás haciendo bien en Madrid ya lo puedes llevar a otros sitios. Y estuvimos pues casi 2 años trabajando solamente en Madrid, y donde el 100% de capital lo pusimos Patricia y yo, y poquito a poco creciendo con nuestros recursos, no cobrando ni broma, ni sueldo, por supuesto, en años, y reinvirtiendo hasta tener ya pues cierta facturación que nos permitió poder abrir otras ciudades.
Qué bueno. ¿Cuántas viviendas tenéis en Madrid cuando decidisteis abrir otros sitios? Pues no me acuerdo, pero yo creo que estábamos facturando más o menos, no me acuerdo bien, pero yo creo que estaríamos facturando unos 2 millones de euros o algo así. Y ahí decidimos que ya podíamos abrir, siempre con desconfort, o sea, no nos sentíamos como, lo vamos a abrir perfecto, ¿no? Tenemos una foto, Patricia y yo, haciendo así en nuestro despacho, y era 5 ciudades que venían, y yo me acuerdo que estaba acojonado. 5 a la vez. Sí. Cuando dices ingresos 2 millones, ¿eso qué representa esa cifra, perdona? ¿Eso son todo el pago del alquiler o eso? Exacto, son los pagos de alquiler. Lo que pagan los viajeros por quedarse contigo. Con tus... Sí, tú tienes ahí más o menos un margen de comisión, dependiendo del acuerdo que llegues, entre el 25% en algunos casos, o del 40-50% cuando son rentas fijas, porque tú asumes un riesgo muy grande. O sea, si alguien me escucha y dice, coño, te llevas un 40, te digo que asumimos un riesgo brutal y que esos acuerdos nos ha costado casi la pérdida de la compañía. Sí. Porque hay veces que el mercado cambia y no puedes soportar, porque tienes esos costes más suministros, más mantenimientos, más OTAs, tienes muchos costes ahí, ¿no? Entonces, si no lo haces muy fino y vienen momentos regulares, no solamente la pandemia, que por supuesto casi nos mata, otros momentos casi mueres. Entonces ahí decís de Madrid a 5 ciudades más y ahí ya empezáis también a construir equipo, etcétera. Sí, bueno, no, el equipo lo habíamos, como estábamos en Madrid, ya teníamos un equipo bien y empezamos a querer cada vez más profesionalizarnos. Yo me acuerdo un día que estaba con Artacho, y que lo conozco desde cuando estaba arrancando su negocio, y ya le estaba yendo bien, 2018-2019, y me dice, tío, mi mayor error ha sido no tener un equipo top antes, ¿no? Y yo lo veía en ciertas cosas, coño, te tengo que hacer caso porque tienes razón, tal, y siendo un buen consejo, hoy me arrepiento de alguna forma en la que ejecuté ese consejo, porque me traje, tío, siendo culpa mía, no culpa suya por el consejo, me traje, tío, a gente con mucho pedigrí, con mucho currículum, y es un error, tío. Es un equilibrio muy complicado. A veces mi experiencia es que a veces dices, joder, voy a traerme gente buena para traer expertise y demás y crecer a mejor ritmo, pero a veces te meten unos goles. Sí, tío, es que son unos goles, tío. Esos goles te tiran para atrás. Dices, me cago en la mano, me he gastado un dineral, he metido aquí una persona que hasta que te das cuenta del todo, no son 2 días, a veces son, vamos, yo he metido la pata con cosas de estas y tardas 6 meses, 8 meses en darte cuenta y dices, joder, y has desmoralizado al equipo, porque el equipo ve, tío, que está remando contigo, ganando 1.000 euritos, ya te traes un tío, que no sé cuánto, o sea, es un coste por muchos sitios diferentes. Entonces, un poco la historia de estos años, ¿cuántos años ha sido desde que arrancasteis? Pues arrancamos el principio de 2017, pues llevamos pues más o menos casi 8 añitos. ¿A día de hoy cómo es la empresa? Pues mira, en el COVID, que casi morimos, antes del COVID, febrero de 2020, diciembre de 2019, estábamos negociando la venta de una parte de Alter Home muy interesante, a un socio industrial muy potente. Estábamos abriendo no solo en varias ciudades de España, sino también en Egipto, en Panamá, en México. La de Egipto, cero complejidad. La de Egipto fue muy curiosa, tío. Nunca lo buscamos y no tenía sentido lo que queríamos hacer. Pero es que un viajero nuestro, que vino aquí a ver a una de sus hijas que estaban en el IE, se enamoró, un señor de Egipto, quiero hablar con el dueño, coño, que me lo pusieron, tío. Hoy es muy amigo, Mohamed. No le mando esto porque él no habla español, si no se lo mandaría. Hoy es muy amigo. Pero oye, tenemos que montar este concepto en Egipto, tienen un montón de edificios en Alejandría, tal, hicimos un acuerdo, un proyecto, ellos ponían $1 millón, ponían los edificios y nosotros después le ayudábamos a crecer en todo el país. O sea, era una sociedad allí que vais a medias, o es una franquicia? ¿O? Era una sociedad donde Alter Home tenía una parte de la sociedad, ellos tenían otra parte, nos ponían el arranque no solamente del dinero, sino también de los edificios. Vosotros ponéis el know-how, la tecnología y el equipo y todo eso, sí. Y pues pasamos de eso, tío, a 2 meses después de morir, porque la pandemia, tío, nos hizo morir. Sí. ¿No morimos? Hasta ese momento no habéis levantado dinero en ningún momento. No, todo a pulmón. No, todo a pulmón, tío. Habíamos levantado 9 millones, en total habíamos levantado un poquito más de 9 con otras 10 y pico con otras empresas. Y, tío, a mí la experiencia con los inversores no me había gustado. Y no por tener inversores, sino porque era gente brillante, seguro, pero que no hablaba mi realidad. No, es que piensas pequeño. Digo, pero ¿qué coño? Es que yo soy el Jerez Fútbol Club, me estás diciendo que piense como el Madrid. Y está bien que tenga esa aspiración, pero es que yo juego en campo de tierra. Muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso, tío. He visto muchas historias de inversores, no, tienes que escalar. Y, tío, si no tengo todavía product market fit, ¿qué escalar ni qué leches, no? Exacto, tío. Entonces aquí lo habíamos aprendido, Patricia y yo, y dijimos, tío, no comemos sueldo, no tenemos sueldo, pero esto lo vamos a hacer tú y yo, y cuando ya tengamos una posición donde podamos negociar mejor, entonces levantamos inversores, porque
creemos en los inversores, ¿no? Cuando son inversores que están alineados con lo que tú quieres y que son gasolina para crecer más, ¿no? Ahí sí lo vemos, ¿no? Entonces, yo, sin embargo, estuve hablando con bancos y con inversores desde casi el comienzo, con tranquilidad, sin ninguna prisa. Y me acuerdo un fondo muy típico, tío, de Barcelona, que me decía, me pedí esto, no te lo puedo pasar ahora, no lo tengo, decía yo, ¿no? O esto, ¿no? Y me decía, joder, ¿cómo se nota que no estás necesitado? Claro. Y que yo solo quiero hablar contigo para que tú me conozcas y que tengas referencia y cuando nos haga falta algo. Y eso, por ejemplo, con el Banco Sabadell, con Sergio Pérez, que es un tío cojonudo, que lleva la parte de Venture Debt y también de inversión en startups. Esa relación previa que habíamos creado, por ejemplo, nos hizo que cuando nos hizo falta el ayudarnos, nos ayudaron muy rápido porque llevamos años sembrando una buena relación. Eso lo decimos mucho en el mundo pyme, pide dinero al banco y empieza la relación cuando te va bien. Sí, claro. Porque como vayas a pedir... Cuando te va mal, no te van a dar. Cuando te va mal, lo vas a las canutas. Entonces, ¿conseguís pasar el COVID? Pues supongo que pasándolo... Muy mal. El COVID, Alejandro, nos dio la peor experiencia de mi vida profesional y la mejor, porque casi nos mata, pero también nos obligó a reflexionar y cambiar el modelo de negocio en el cual nosotros apostamos toda la compañía, matamos lo que nos daba de comer y lo apostamos, por así decirlo, por un modelo de negocio que nadie hoy día ha creado y que no se ha demostrado, por tanto, que funciona bien o mal, y que creíamos que podía ser muy interesante. Hicimos eso y yo creo que nos está saliendo bien. ¿Cuál es el giro? Pues el giro es que cuando yo llegaba a una ciudad, nosotros hemos abierto muchas ciudades con Alter Home, ¿no? Y vamos a una ciudad, no compramos nunca ningún inmueble. Yo llego a una ciudad y pongo un city manager. El city manager lo que tiene que hacer es captar viviendas, llamar a idealistas, hablar con el propietario, hablar con inmobiliarias y que te den viviendas, ¿no? A cambio de un contrato de renta fija, a cambio de un contrato de gestión. Y después, cuando las viviendas están bien, lo que tiene que hacer el City Manager es asegurarse que la limpieza, mantenimiento, que todo esté perfecto para cuando el viajero llegue no haya ningún problema. Lo demás lo hacíamos desde la central. Y esto no tiraba, tío. O sea, cuando teníamos el City Manager... porque no consigues... No era como el fundador, no era claro, como tú, ¿no? Tío, no si le, eres tú, eso tira. No si le ponía... Las viviendas que captaban ni eran tan buenas, ni eran tantas, ni eran en tan buenas condiciones. Y cuando revisaban que la operativa funcionase bien, tío, se dejaban detalles que no se pueden dejar. Ya. Entonces, el COVID nos dijo, joder, cada vez crecemos más, tenemos cada vez más músculo financiero, podemos negociar mejor, podemos crear mejor tecnología, pero esto no lo vamos a hacer, cada vez lo hacemos peor. Sin embargo, un pequeño property manager, un pequeño gestor de 5, 10, 30 viviendas, es muy malo en la eficiencia, no sabe cómo sacar la máxima rentabilidad, pero es muy bueno haciendo lo que te acabo de decir. Eso es cojonudo. El que se juega su dinero... Y digo, coño, si yo hago esto mejor que tú y tú haces esto mejor que yo y nos unimos, el viajero va a tener una mejor experiencia. El dueño de la vivienda, por tanto, va a ganar más dinero. Tú vas a tener que hacer menos cosas, solamente captar viviendas y que la operativa funcione bien. Y yo hago menos cosas y las hago mejor entonces, sin subir el precio a nadie. ¿Eso es un modelo tipo montas una sociedad allí con parte para él? No, tío, imagínate que tú quieres trabajar con nosotros, tú eres nuestro socio local, nuestro local partner, el negocio es tuyo, yo te voy a dar toda la formación, la SL es tuya al 100%, yo te doy toda la formación, yo te doy toda la tecnología, tú captas las viviendas, las pones en mi sistema, yo te llevo a los viajeros, me aseguro de que paguen el mayor precio posible siempre, yo hablo toda la comunicación con los viajeros, tiene cunita, a qué hora llego, no funciona la calefacción, todo eso lo hablo yo, 24 horas al día, para que tú te centres, tío, en captar viviendas y que cada vivienda esté perfecta. La empresa es suya. Es suya, al 100%. ¿Es una especie de franquicia? Una especie de franquicia, sí. Y eso surge en el COVID. Eso surge de la necesidad de quiero comerme el mundo. Veo que este negocio sigue teniendo sentido aunque esto esté parado, cada vez más gente va a querer viajar y teletrabajar, etcétera, etcétera, pero esta fórmula que tenemos se rompe la calidad. ¿Cómo puedo hacer para que la calidad no se rompa? Es muy difícil, escalar la calidad es tremendamente complicado. Yo creo que sí, cuando depende de personas y esas personas no están alineadas, sí. La calidad se rompe. Cuando están lejos, cuando no... Es complicado. Yo tengo una constructora y me dedico a hacer obras. Y es muy complicado mantener la calidad cuando te empiezas a expandir. Totalmente, bueno, tú lo sabes muy bien. Se parece un poco, el reto se parece. Sí, mucho. Entonces, a día de hoy, ¿qué tenéis? ¿Un conjunto de personas por el mundo? No, ojalá en el mundo. Ahora estamos en 14 mercados, 14 ciudades, con socios locales. ¿Y vosotros gestionáis Madrid? ¿O? Sí. Nosotros, Alter Home también es un socio local. Vale. Nosotros tenemos nuestro... por así decirlo, Madrid. tenemos la matriz. Sí. Y somos también un socio local, un local partner. ¿Solamente en Madrid? Sí, en Madrid y en Sevilla. Vale.
y en alguna ciudad más, pero estamos viendo si se lo pasamos a un socio local también. O sea, va por esa vía el modelo. Sí, pero porque, mira, ahora estamos cerrando un edificio en Jerez muy chulo, que además estamos comprando y estoy muy contento. Y además en Jerez tenemos un local partner, que es amigo mío de que yo tengo 3 años. Estoy encantado con él. Y claro, los números, si no está el local partner, pues Alterhome se lleva más. Y dicen en el consejo, oye, pues hagámoslo nosotros. Digo, no, tío, porque es que yo no quiero ahora, yo no voy a hacer bien que la tubería esté bien reparada o que la vivienda huela bien. Es que no lo voy a hacer bien. Sí, le voy a pagar más al local partner que a mí, ya. Pero es que él va a hacer que su negocio, que es el mío, funcionemos mejor y encima me va a liberar de tiempo. Yo lo que quiero es, ¿qué problema tienen todos mis local partners? Y yo, a pulmón, solucionarlo. Y después ellos que lo ejecuten localmente, porque va a ser mejor para los dos. El modelo más o menos lo tenéis ahora mismo claro para que Sí, entienda, ¿no? sí. O sea, es un modelo de buscar local partners, ¿no? Bueno, es un modelo de muchas cosas. Es buscar local partner, es ayudarle a buscar viviendas, porque aunque lo tienen que hacer ellos, le ayudamos porque están un poco abrumados con eso. Es un modelo donde tenemos que nosotros llevar los viajeros y es un modelo... Todo eso centralizado, ¿no? Sí, es tu equipo central, exacto. Que más o menos ya tiene la maquinaria. Exacto. Sí, pero con diferentes mercados, diferentes necesidades, ¿no? Y es un modelo de que la infraestructura de todo eso funcione bien y que las necesidades de cada local partner, que es como una novia o como un novio con sus necesidades, con sus cariños, con tal, que eso funcione bien. O sea, ojalá solo fuese mi único problema buscar local partner. Sí. Quizás es el mayor reto, quizá, o ni siquiera. No, yo creo que el mayor reto, tío, es que la experiencia del local partner sea de wow. Sea de wow. ¿Ahora mismo vais con algún inversor? ¿Ahora mismo Sí, por el camino? te lo digo con tristeza, tío. Yo nunca publico nada de estas cosas ni las publicaré. Levantamos un poco más de 3 millones de dólares de inversores. Han entrado inversores muy chulos como Remax, que es la mayor inmobiliaria del mundo. Ah, sí, lo he visto en tu perfil de LinkedIn. Y muy contento, tío. Han entrado un fondo PropTech americano, Second Century Venture, tío, que es el brazo inversor de la Asociación de Realtors de Estados Unidos, que es la asociación más grande del mundo. Qué guay. Es súper, son cientos de millones de dólares al año lo que generan para sus asociados. Y inversores típicos de Neco y Business Angel amigos y tal que han querido entrar con nosotros. Bernard Jiménez también, que tiene muchas cosas en el mundo inmobiliario y otros sectores. Y son todos inversores, tío, que algunos más institucionales y otros más friends and family, por así decirlo, pero todos tienen en común que ceden en nosotros la decisión de absolutamente todo. Sí. No he tenido nunca uno, y mira que hemos cometido cagadas porque, coño, te equivocas en el día a día, ¿no? Nadie nos ha reprochado nada, nadie nos ha pedido una revisión mayor que la que le hemos dado, y yo creo que es que somos muy, muy claros, somos muy upfront con todo el mundo, antes de que me pregunten algo lo estamos comentando, y bueno, y yo creo que ven que nos dejamos la piel. ¿Y un Remax, por ejemplo, qué busca? ¿Aprender? Pues, yo creo que Remax lo que busca, tío, es entender, porque para mí mi mejor local partner es alguien que se dedique al sector inmobiliario. Es alguien que ya sea un agente inmobiliario, un dueño de una inmobiliaria, ese para mí es el mejor, ¿no? Entonces, yo con agentes inmobiliarios ya les estoy haciendo, aprovechando lo que ellos ya tienen, les digo, oye, tú no sabes nada de alquiler vacacional, pero tú ya sabes de comprar, de vender, quién tiene viviendas, quién las ha comprado, el que la compra sabes que la quiere para alquiler vacacional algunas, tú ya sabes de eso. ¿Por qué no, aprovechando lo que tú ya tienes, te monto en paralelo esa línea de negocio yo, ¿no? Entonces, Remax lo que quiere es entender cómo puede generarle valor ellos a sus agentes inmobiliarios. Muy guay. ¿Qué ves de aquí a unos años? ¿Qué aspiraciones tienes o qué objetivos os habéis marcado? Pues mejorar la fórmula constantemente. Creamos una formulita que se llama Vacation Rental Speed System, tío, que es la que nos permite llegar a una ciudad sin nada y en poco tiempo ponerla a facturar y a crecer. Toolkit, ¿no? ¿Eh? Un poco el toolkit. Exactamente, toma, en un box, sí. en Business in a Box, ¿no? Ahí está el negocio. Seguir mejorando eso. Y supongo y espero que eso nos lleve a crecer por muchas ciudades y países. ¿Ahora mismo en facturación se puede decir dónde estáis? Prefiero no comentarla, tío, porque estamos negociando una ronda de inversión y prefiero no dar pistas siempre a los competidores, que siempre estamos viendo el podcast del de al lado. Está claro. Pero somos rentables, muy poquito rentables, pero nuestro objetivo, tío, como te digo, no es ganar dinero hoy, es mejorar, porque tenemos una fórmula cada vez mejor, que tenemos un ratio muy interesante de éxito y que si la podemos llevar, tío, a 100 local partners, no te hablo a 1000, a 100 local partners, ya tenemos un negocio que de 100 a 1000 me parece que lo podemos hacer mucho más rápido que de 0 a 100 haciéndolo bien. Muy guay. En paralelo con esto, ¿has tenido alguna iniciativa paralela? He tenido alguna, pero paralela, tangencial con Alterhome siempre, ¿no? Lanzamos una academia online, una universidad de alquiler vacacional. Sí, lo he visto, enfocada justo en formación de sí, sistemas, ¿no? Sí. Si te quieres formar en alquiler vacacional y quieres montar tu negocio por tu cuenta o quieres ser más eficiente en el negocio que ya tienes, te puedes formar con nosotros y somos de habla hispana la líder ahí.
Y también ayudamos, tío, a veces y nos metemos en algún proyecto muy puntual de compra de edificios, reforma de esos edificios y después Sigue para nuestro teniendo portfolio. lazos muy fuertes con tu negocio. Es que yo no quiero hacer nada más que no sea eso, tío, porque aquí tenemos mucho know-how, mi teléfono solamente hay gente que se dedica a esto, con lo cual aquí tengo cierta aprendizaje ya adquirido, pero si mañana me pongo a montar, tío, un compraventa de caballos o venta de pipas, es que yo soy un cero a la izquierda, tengo que empezar desde cero. Ya decidí que este va a ser mi sector para los próximos años. ¿Cuántos sois ahora mismo en la empresa? 42. ¿Todos en Madrid? No, que va, ojalá, la vida sería más fácil, tío. Estamos en Panamá, hay un par de personas, en Venezuela hay 8, en Colombia, en México y en España principalmente. Claro, tú me decías que vivías entre México y Madrid. Sí. ¿Y lo de México está relacionado con la expansión del negocio? Sí, claro, claro. Yo todo lo que me veas haciendo en la vida, tío, incluso mi Instagram, todo es Alter Home. Y eso quiere decir que México es un poco tu base para Latinoamérica. Mi base para Latinoamérica y espero que en algún momento mi base para el mundo, que fuese en México. Buen sitio México. Yo creo que sí. Mucho mercado, ¿no? Es un mercado muy interesante y sobre todo que México es un centro neurálgico, un poquito lo que Dubái es en Middle East o Londres es en Europa o era en Europa antes, ¿no? Yo creo que México lo puede ser junto con Miami, esos dos puntos neurálgicos para concentrar allí todo lo que tenía que pasar de México para abajo o de México por arriba. Así que estoy ahí como en mi casa. Muy guay. ¿Hay algo que nos hayamos dejado que quieras compartir? ¿Algún aprendizaje por el camino que digas? ¿O hemos cubierto más o menos? Bueno, has cubierto todo muchísimo, tío. Yo solo te diría que mi vida se basa en... Lo digo por no proyectar, coño, qué suerte, qué bien te van las cosas, que todo es fantástico y fenomenal y aquí estás tomando un café por la tarde, esto es tu trabajo de hoy. Mi vida, tío, se basa en problemas todos los días, de lunes a domingo. Mucho curro. Mucho curro, eso por supuesto, pero Sí. sobre todo hay mucho curro bonito y mucho curro feo. A mí me toca casi siempre el feo. Y lo digo esto porque me da rabia, tío, la gente que quiere poner que todo es perfecto, que todo, como su vida es Instagram, eso no es cierto. Idealizar el emprendimiento. Y no lo es, tío. Yo quizá tengo la mala experiencia. Hay gente que a lo mejor le dio un botón y ya, tío, es Midas y no tiene problemas. Yo no soy así, mi vida no es así y se requiere de mucho sacrificio y sobre todo de comer muchos marrones. Lo digo porque nos escuche y está pensando en qué marrones tengo. Yo lo que he leído de gente mucho más grande que yo, en todos sentidos, es que es adversidad tras adversidad tras adversidad y en el camino, aprender a estar cómodo en esa adversidad, porque la adversidad no se va a ir. No, y lo decía Elon Musk hace no mucho, que al final todos los problemas van subiendo, o se Van lo a suben él, o ¿no? no suben, o se lo suben o no suben, o se lo suben o no suben. Y el que sube arriba del todo, el problema que sube arriba del todo suele ser un buen marrón. Entonces, Que es el que le toca a él, ¿no? Claro, es el que le toca a él. Entonces los problemas que le llegan son lo más feo de lo más feo. Totalmente. Yo de él he aprendido un montón, tío, me flipa. Sí. De hecho, me leí su libro, que lo he regalado un montón de veces, y ese día me mudé a la oficina a vivir. Vivo en la oficina desde hace un año y medio porque me leí su libro y porque me venía bien. Y creo que el que quiera montar negocios te podrá caer bien o mal y lo más, tío. Yo no le juzgo eso, a mí me flipa, como te digo, pero tiene una filosofía que es espectacular, que es meterse de lleno al problema, déjate de corbatas, déjate de historias, you and me, tú y yo aquí ahora mismo, hasta que esto salga adelante. Esa filosofía me encanta, tío. Tiene una cabecita que para meterse en cohetes al mismo tiempo que en coches. Sí, sí. Yo también la admiro bastante. Sí. Agradecerte mucho el rato que has pasado con nosotros. Yo es súper interesante la historia. También nos pasa un poquito de frío, así que agradecerte. Yo he estado tan a gusto que ni me he acordado del frío. ¿Estás de tío. verdad? Pues nada, Solo de vez muchísimas en cuando. gracias. Te deseamos lo mejor en los próximos años. Muchísimas gracias, Alejandro. Que te A dé ti mucho también. recorrido.